buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en la presentación del libro Prosa Rescatada de Elías Nandino, edición de Gerardo Bustamante Bermúdez, un servidor. Agradezco a la Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Juárez del Estado de Durango por la oportunidad de dar a conocer este material de muy reciente publicación. Para hacer la presentación, tengo el honor de compartir esta presentación virtual con la doctora Leticia Romero Chumacero, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria. La doctora Leticia Romero Chumacero es especialista en literatura escrita por mujeres, particularmente del siglo XIX y también del siglo XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sin más, vamos a empezar con la presentación del libro. Le doy la palabra y agradezco muchísimo a la doctora por aceptar presentar conmigo este libro de don Elías Nandino. Gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación a bautizar en público este libro. Voy a leer algo muy breve para presentarlo en aras de ser directa y clara. El libro que hoy nos convoca es Prosa Rescatada de Elías Nandino, cuyo rescate, edición y estudio introductorio debemos al doctor Gerardo Bustamante Bermúdez. El doctor Bustamante es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene en su haber varios libros dedicados al estudio de la obra de los poetas Elías Nandino y Abigail Borges, lo cual es muestra tanto de su acuciosidad como de su interés en dar a conocer a las generaciones actuales el trabajo literario de escritores no suficientemente revisados por el canon. El volumen cuenta con una nota preliminar y un estudio introductorio titulado Elías Nandino, ensayista y crítico, donde el editor nos cuenta la génesis del libro, así como el contexto de producción de los trabajos en prosa que lo integran. Es de agradecer eso y la presentación de un breviario sobre el género ensayístico, con el cual podemos identificar a Nandino no solo como poeta, sino precisamente como ensayista. Los textos rescatados se organizan en grupos temáticos. Están los dedicados a quienes integran el no grupo, conocido como contemporáneos, los de carácter autobiográfico, los ensayos de crítica literaria, los manifiestos poéticos, los prólogos y notas a libros publicados, algunas cartas del autor, así como el único cuento escrito por Nandino, titulado El Coronelito. Cada una de esas secciones resulta de utilidad por diferentes motivos. Es relevante para la historia de la literatura mexicana, por ejemplo, conocer los juicios emitidos por el coculense a propósito de los contemporáneos, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, etc., pues en varios casos transitan a contrapelo de la mirada canónica. Nandino comenta las obras de sus escritores con aprecio de amigo y colega, pero sin contemplación alguna. Otro tanto ocurre con ellos en el plano personal, registro desde donde nos describe, cito, la ingesticulante tristeza petrificada en la cara de Jorge Cuesta, por ejemplo, y nos dice que Villaurrutia, esa especie de Oscar Wilde moderno, jugaba las canicas con las palabras. Aquellos juicios, desde luego, gozan del privilegio de haber sido emitidos en la mayor parte de los casos cuando el trabajo poético de sus amigos estaba recién publicado, por lo que las apreciaciones son prístinas, aún no contaminadas por dictámenes ajenos. Esto nos da también algunas pistas sobre la variada recepción inicial de la literatura de los contemporáneos. Por otra parte, los textos autobiográficos y las cartas iluminan pasajes poco conocidos de la vida del maestro. En medio de anécdotas de apariencia baladí, asoman de pronto personajes de la vida cultural mexicana, como Alfonso Reyes, Roberto Montenegro, el Dr. Atl, Diego Rivera, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Eremilo Abreu, etc. Debido a esto, los testimonios terminan siendo también una crónica de su tiempo, tanto como de la Ciudad de México habitada por la clase culta capitalina. Nos sobra subrayar la relevancia documental de esas notas en la elaboración de cualquier biografía de Nandino e incluso en las de los personajes a quienes menciona.
El tono personal e íntimo de los trabajos de cuño autobiográfico contrasta con la solemnidad francamente académica de los ensayos de crítica literaria, los prólogos y las notas a libros publicados. En esas secciones estamos ante muestras de la capacidad inquisitiva del autor. Como indiqué con anterioridad, muchos de sus trabajos críticos fueron redactados cuando las obras comentadas recién se habían publicado. Esa inmediatez les confirió cierta pureza si consideramos que la mirada del autor aún no estaba tamizada por los juicios canónicos. Por otro lado, las prosas críticas hacen patente la avidez lectora de Nandino, quien establece comparaciones entre autores de épocas y latitudes distintas e incorpora rudimentos de análisis estilístico, cifrados en la poética retórica, de análisis freudiano y de lo que acaso hoy podríamos denominar análisis hermenéutico. La suya es la mirada de un profesional de la literatura. En efecto, a lo largo de los textos, el coculense muestra con solvencia su conocimiento de fuentes literarias de cuño romántico, modernista y vanguardista, pero también de los siglos de oro, así como de las generaciones poéticas con las cuales convivió durante más de medio siglo. Supo ver la dimensión poética de Porfirio Barba Jacob, desdeñó el estridentismo, señaló con dedo de fuego lo que interpretó como una tendencia de los contemporáneos a, lo cito, mantener su poder dictatorial para ahogar, destruir, desconocer y hasta burlar a todo aquel que les negara admiración, hasta ahí la cita, aunque igualmente se dio cuenta de su conocimiento, da cuenta de su conocimiento de la poesía publicada en sus días, a través de balances que resultan un muestrario de sumo interés para atisbar algo del horizonte cultural mexicano hacia la mitad del siglo XX. Y no sobra destacar la generosa mirada con la cual comentó y divulgó el trabajo poético joven, él que formó a toda una generación de versificadores jaliscienses. Entre los muchachos cuyos poemarios divulgó a través de reseñas están, por ejemplo, José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Jaime Sabines, Homero Aridgis, Olga Arias, René Avilés y Víctor Sandoval. Aunque también dedicó palabras de elogio a la generación previa, digamos a Octavio Paz, a Licho Macero y Griselda Álvarez. Esos comentarios lúcidos, pródigos, fraternos, hallan un complemento ideal en la sección del libro dedicada a los manifiestos poéticos, los cuales son trabajos de gran interés para quienes practican o desean practicar la escritura creativa, por cierto. Verdadera poética del autor, esos textos resultarán imprescindibles para quienes de ahora en adelante desean aproximarse a su obra en verso. El Coronelito, cuento que remata el volumen que hoy presentamos, ofrece una faceta casi desconocida del poeta a través de una historia situada en la Revolución Mexicana y publicada originalmente en 1951. Se trata claramente de una prosa narrativa que, con justeza, deberá incluirse en cualquier buen recuento de la narrativa de la Revolución. Yo no escribo para poetas, sino para todos los que me lean, anotó el doctor Elías Nandino. Esperamos que en efecto ustedes los lean y a través de él conozcan un poco más sobre nuestras letras y nuestro pasado. Muchas gracias y felicidades otra vez, doctor Bustamante. Muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. De verdad, alrededor de este libro, Prosa Rescatada, que publicó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a inicios de año, alrededor de la recopilación que me llevó 4 años hacer sobre los textos del grandísimo Elías Nandino, que es conocido como poeta. Él era médico, poeta y editor, y que sin duda abrió a esos nuevos autores que ahora son grandes autores como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, que son, digamos, como los autores de la nómina de los grandes autores mexicanos de la mitad del siglo XX. Pues Elías Nandino les abrió la puerta a través de la revista Estaciones, que fueron 20 números a lo largo de 4 intensos años. En este libro, pues como ya se dijo, se habla del vínculo con autores como los contemporáneos, su relación y sus lecturas con el modernistas, con el romanticismo y su faceta como crítico literario. Para mí era muy importante hablar de Elías Nandino como crítico literario porque los trabajos estaban dispersos
y los que nos dedicamos al trabajo de rescate de autores y de libros, de alguna manera la aparición de este libro pues es muy importante para remozar un poco la lectura alrededor de autores como los contemporáneos. Entonces, agradezco nuevamente a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Agradezco a la doctora Leticia Romero Chumacero por esta presentación y agradezco ampliamente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por haber publicado este libro Prosa Rescatada, que es un gran acierto, no por el trabajo de edición que hice propiamente, sino por el trabajo de don Elías Nandino, que ve la luz en esos periódicos, sobre todo desde, desde los años 30, ¿no? Hasta casi, hasta los años 90, pues principios de los 90, 80, ¿no? A todas esas décadas, esos intensos años. Creo que la lectura de este libro abre la posibilidad de conocer a un Nandino fresco, erudito, inquisitivo, y en ese sentido es que las invitamos a revisar este material de un autor que, dicho sea de paso, es muy poco estudiado desde el ámbito literario y mucho menos conocido como un ensayista. Bueno, sin más, damos las gracias a esta presentación. Hasta luego.